Iniciativa Pol Asturiano nes Ondes. Bones collacies y collacios, quien tama el programa radio de la Asociación Iniciativa Pol Asturiano. Ao falamos toles elmanes na nuesa lingua y de la nuesa lingua asturiana. Esclaríamos que lle Iniciativa Pol Asturiano. Iniciativa Pol Asturiano lle una asociación que traballa pola normalización del idioma asturiano y por reconocimiento de los derechos lingüísticos de los falantes. Toles elmanes vamos a aportaros a lo largo de los alrodio 30 minutos que dura este espacio radiofónico, milenta cosas pas que disfrutéis, sintiendo charres, reflexiones, músiques y demás todo ello en asturiano. Dicimos que si vos apetez ponemos en contacto con nos, hay de ellos lugares na rede pa facelo. El nuestro mail lle contacto@iniciativapolasturiano.org. Ao podéis aportar todos los comentarios, sugerencias y demás cosuques que vos presten. También estamos na página web de la propia asociación, que lle como sigue, iniciativapolasturiano.org. Además de tener perfiles en el Facebook, Twitter y YouTube, donde podéis estar informados al minuto de toda nuestra actividad. ¡Entamamos! Asturias caléllase. Cuideiro, Cangas del Narcea, Abeiga, Ubieu, Llanes, Les Arriondes. Asturias fálase. La lingua asturiana siéntese en el país. Iniciativa Pol Asturiano nes Ondes. La editorial de Iniciativa Pol Asturiano. una campaña turística del gobierno de Asturias lanzábase buenos años con este eslogan: Asturias, dizlo todo el mundo. Claro que nada más en castellano, como casi todo. Aquellas palabras pueden trasladarse perfectamente hoy a la situación del asturiano. La situación de desigualdad y desprotección de los falantes y la despreocupación de las autoridades por el futuro del idioma ya insostenible. Y sí, dizlo todo el mundo. Dizlo la sociedad asturiana, que tiene la cuestión cada vegada más asumida. Dícenlo las autoridades internacionales, el Consejo de Europa, la Unión Europea, la UNESCO y desde va poco. Dícenlo también las Naciones Unidas, que ven en esta situación un incumplimiento de los derechos fundamentales de las personas. La visita de Iniciativa Pol Asturiano al Alto Comisionado de Derechos Humanos en Ginebra para defender el informe presentado sobre la discriminación lingüística en Asturias frente a un gobierno de España y un gobierno de Asturias sordos non fai más que reconocer el ridículo internacional de unos gobiernos que caltienen a la lengua asturiana y al gallego asturiano en una situación lamentable y fuera de los estándares en el tratamiento de las lenguas minorizadas y a los sos falantes en el ámbito de las democracias europeas. La situación del asturiano y una anomalía en España y una anomalía en la Unión Europea y una situación a la que tenemos que dar la vuelta. Ahora la pelota está en el tellao de los nuevos representantes políticos na Xunta Xeneral, que tienen de negociar y traballar para que esos promesas electorales tengan efecto y que el Parlamento asturiano, con mayor sofitu a la oficialidad de la historia, a lo menos sobre el papel, tenga una utilidad para el futuro del idioma. La oficialidad es de justicia, y sí, dizlo literalmente todo el mundo. Non sigamos faciendo el ridículo, porque cuando salimos fuera de Asturias sentimos vergoña al explicar lo que fan los nuestros propios gobernantes con el idioma de nueso. Oíste, Leti, después del colegio ¿a qué apuntamos a les guajes? a Felipe, a inglés, chino, catalán, gallego. Pero tú non lles dubieu, habría que apuntar a lingua asturiana. Iniciativa Pol Asturiano nes Ondes. Estás sintiendo Iniciativa Pol Asturiano nes Ondes. Sánchez, una carta de una simpatizante socialista que nos ha llegado a nosotros a través de una compañera, que lo que reclama básicamente es que la Federación Socialista Asturiana y el Gobierno de Asturias haga valer los derechos que los habitantes, las personas que hablamos asturiano tenemos reconocidos legalmente, pero que el Gobierno de Asturias sistemáticamente ha pisado el Gobierno socialista. Básicamente se trata de eso, de pedir un respeto que nos corresponde
no simplemente por una cuestión legislativa, sino como un derecho humano, que es el que tenemos todas las personas a hablar en nuestra lengua materna y que se garanticen nuestros derechos, empezando por las propias administraciones, algo que en Asturias no se hace y que el Gobierno del Principado de Asturias se ha negado sistemáticamente a hacer valer. Gracias. Esta ya era la conversación que mantenía la diputada y vocera de Podemos en el Parlamento asturiano, Lucía Montejo, con el líder del PSOE a nivel estatal, con Pedro Sánchez. Y saludamos precisamente a la protagonista, Lucía Montejo. Lucía Montejo, un abrazo, gracias por atendernos. Hola, buenas. Lucía, ¿cómo surde o cómo vos aporta esta carta de esta votante, curiosamente del Partido Socialista, a la vuestra formación? Pues esta carta nos llega a través de una compañera nuestra de Podemos, pero que su abuela es votante socialista de toda la vida. Y bueno, sabiendo un poco nuestra posición respecto al asturiano y la oficialidad, pues nos pide si se la podemos hacer llegar cuando sabe que va a venir al acto de toma de posesión de Javier Fernández. Y cuando, pudimos escuchar, ahora mismo cómo foi esa conversación, pero él, ¿de qué manera se compromete o qué te comenta, Lucía? Bueno, en un primer momento me dio la sensación que, él debió pensar que yo era una especie de fan suya, ¿no? Porque le fui a saludar, a dar la mano y me dijo, no, mujer, dame 2 besos, ¿no? Entonces, cuando le dije que era diputada de Podemos, le cambié un poco así, se quedó un poco sorprendido. Y nada, la conversación, la verdad que no fue muy larga. Simplemente le dije, me presenté y le expliqué de dónde venía la carta y por qué se la hacíamos llegar de esa manera. Y sobre todo, le pedí que la respondiera porque entendemos que es una reivindicación de Asturias en general y nos gustaría que el PSOE cambiara de actitud respecto al asturiano, porque la verdad que nos parece una cuestión con la que, se debería ser bastante más sensible, por parte del Gobierno. Además, en este caso, estamos hablando de una persona, de una carta donde fala, una persona votante socialista, reconoce votante socialista, pero que critica fonderamente esta situación del asturiano. Curiosamente, por ejemplo, el otro día el PSOE gallego criticaba una formación por no declararse galeguista, que el PSOE gallego, no sé, dende Podemos, que amosáis vos totalmente favorables al asturiano, ¿cómo veis que con los años que lleva gobernando el PSOE y otros 4 más que vienen por delante, Lucía, cómo veis o cómo se interpreta que el PSOE de aquí sea tan reacio para los lingües propios de un lugar? Pues precisamente eso es lo curioso, ¿no? Parece que en Asturias el PSOE tiene una posición muchísimo más contraria a respetar los derechos lingüísticos de la población del propio territorio que en ninguna otra comunidad autónoma. Y es especialmente problemático por eso, porque estamos hablando de lenguas, que son las lenguas de aquí, que no solo no se respetan los derechos de las personas que las hablan, sino que además, arrinconando la lengua, lo que se está haciendo es hacer desaparecer un patrimonio y una forma de expresión que es de todos los asturianos. Eso yo creo que, en Asturias somos muy conscientes de ello, ¿no? Incluso las personas que, por desgracia, no hemos tenido la oportunidad de aprender asturiano en la escuela, que nuestra situación también parte de ahí, de una administración o un gobierno, no la administración, ¿no? Pero una administración arrastrada por un gobierno que no ha puesto las vías necesarias para garantizar que ese patrimonio de todos los asturianos y las asturianas siguiera adelante en unas condiciones, ya no hablamos ni siquiera de unas condiciones buenas, ni siquiera garantizar la supervivencia de la lengua. Entonces, la actitud la actitud o las políticas que ha tenido el PSOE hasta este momento, la SSA, nos parece que se tienen que mejorar muchísimo o por lo menos quizá ponerlas en marcha, porque creemos que hay un déficit muy grande en cuanto a protección y promoción del asturiano y del gallego asturiano. Entonces, nos sorprende para mal, tenemos que decir, y esperamos que durante esta legislatura podamos hacer entre todos un poquito más de fuerza para por lo menos empezar a poner las vías y que esta situación cambie, porque estamos en una situación muy crítica
que como no se cambie pronto, por desgracia para todos, no va a tener marcha atrás. Retornando a lo que lleva la propia carta, la entrega de esa carta al líder del PSOE estatal, Pedro Sánchez Yuci, comprometístete en que si él no la respondía, no retrucaba a esa señora de Nava, que lo podías hacer tú, ¿no? Sí, porque bueno, él, al decirle que bueno, se le hacía entrega de la carta, me dijo que bueno, que él contestaba todas las cartas. Yo le comenté que no estaba segura de si la autora había puesto una dirección de respuesta, pero puesto que esta persona tenemos, digamos, aunque sea de forma indirecta, forma de hacérsela llegar, yo me comprometí y le dije, bueno, que con toda la cordialidad del mundo y con ánimo constructivo a hacerle llegar la respuesta que él considerara oportuna, y sobre todo entendiendo que la reivindicación que esta mujer hace en ese escrito no es individual, sino que es una postura de una persona concreta, pero que simboliza de alguna manera un problema que hay aquí, y que esa respuesta que dé no se la está dando solo a esta mujer, sino a todas las personas que creemos que esta situación tiene que cambiar. Por lo tanto, esperemos esa respuesta y a ver qué es lo que dice. Sí, además una carta perguapa, emocionante, donde la señora pues comenta que lle de Nava e que foi uno de los concellos que entamó con el tema de la oficialidad, que dentro del PSOE hubo corrientes que tentaron que se metiera la oficialidad, y como el propio Lastra, el vocero del PSOE en el Parlamento asturiano, refugólo, incluso llamólos, oye, quitáis eso de ahí. Quiero decirte que dentro del socialismo sí que hay corrientes. La Mocedad declaró que estaba favorable a la oficialidad, pero parece que hay como una castra política que utilizáis vos muchísimo en Podemos, Lucía, una castra política que está anquilosada en el año, iba a decir en el año 75, yo creo que en antes, están anquilosados y es muy difícil moverlos, está como enrocados o como agarrados como un oricio a la tierra, ¿no? Sí, claro, por eso precisamente nos parecía muy simbólico el gesto, ¿no? Porque no viene de una persona que ideológicamente quizás se pueda sentir afín a alguna fuerza política asturiana que sí ha hecho una defensa clara del asturiano, sino que es una votante socialista que se declara socialista y que sigue votando a la FSA, ¿no? Entonces, por eso precisamente nos parecía importante para que ellos mismos se den cuenta que en sus propias bases también hay una demanda de que se defienda lo de aquí y que ya ni siquiera defender, o sea, es que estamos hablando de que no se respeta. Entonces, bueno, en ese sentido considerábamos muy importante precisamente la autoría, ¿no? De dónde viene. No es una persona de Podemos, no es una persona de otras fuerzas que defiendan la oficialidad, sino que es de las propias bases del partido, que ha negado sistemáticamente. Y como ahí bien haces la diferencia, no de las bases, donde sí hay una demanda también y hay un sector del socialismo asturiano que también hace esa defensa, sino, pues bueno, a otro sector que por desgracia pues no está del mismo lado. Pues queremos aprovechar una cabera entruga, Lucía, y agradeciéndote fonderamente que atiendas a esta plataforma multimedia, Alderiques de Asturias Radio Televisión. Falando de Podemos, vamos a deixar a un yaulo, bueno, porque era significativo esta situación, aprovechando, bueno, que tenemos un presidente otros 4 años. Vamos a entrugarte solo una cuestión dentro de Podemos, como vocera de Podemos dentro del Parlamento asturiano. ¿Qué papel va a jugar la nuestra lengua propia dentro de lo que el grupo propio político de Podemos? Bueno, como sabéis, en Podemos hemos apostado siempre por, bueno, sobre todo por la normalización. Entendemos que en la calle hay una normalidad, que no normalización, que no se plasma en las instituciones y en el uso que los propios portavoces de las formaciones políticas hacen de forma pública, ¿no? Y esto lo estoy diciendo yo, que hablo en castellano. Pero bueno, entendemos que esa pluralidad que a día de hoy existe en Asturias entre la propia población asturiana no se da en ámbitos institucionales, y en ese sentido pues creo que podemos considerarnos afortunados porque en el propio grupo parlamentario hay varias personas
que hablan con absoluta normalidad asturiano en todos los ámbitos de su vida y que, por supuesto, dentro de la Xunta lo van a seguir hablando, ¿no? Ya lo vimos en la toma de posesión, durante el proceso de investidura y en las diferentes intervenciones públicas que se han hecho. Es una pena que por desconocimiento no podamos hacerlo todos y ahí, bueno, yo, por ejemplo, desde mi posición entiendo que también es un compromiso político que tenemos que adquirir todos en la defensa de la lengua. Y, bueno, el papel para nosotros tiene que ser ese, ¿no? Es algo irrenunciable que se tiene que introducir, que se tiene que respetar y que tenemos que empujar todos porque eso sea una realidad a nivel institucional y que las propias instituciones por lo menos respeten la ley que actualmente tenemos. Es a la espera de que podamos mejorar la normativa y se garantice definitivamente los derechos que están ahí un poco cojeando por el tema del Estatuto de Autonomía, ¿no? Pero bueno, desde el grupo parlamentario todo el compromiso para no solo normalizar, sino también para luchar porque haya un cambio que garantice que en el medio y largo plazo pueda haber una normalización a nivel de instituciones que a día de hoy no hay y que, repito, nos preocupa mucho la situación de degradación de la situación del asturiano. O sea que vais a... Sido, que decíate que Lucía, que vais a la xente, que vais a facer como, por exemplo, Emilio León, usar intervenciones en asturiano dentro del Parlamento, escritos en asturiano, vais a facelo. Sí, ya se está haciendo, no es que lo vayamos a hacer en el futuro. Nosotros, bueno, en Podemos siempre se ha apostado por el bilingüismo, digamos, ¿no? Cuando se habla de bilingüismo parece que siempre hablamos de inglés en Asturias, sí. ¿No? Aquí hay más de una y de dos lenguas y resulta extraño, ¿no? Cuando la gente habla de bilingüe, que muchas personas, por ejemplo, en la escuela piensan en inglés. Nosotros, bueno, siempre, por ejemplo, intentamos, pues toda la cartelería se sacó en bilingüe. Ha habido concejos donde solo se han, por ejemplo, pegado carteles en asturiano y esa defensa la hacemos no solo, digamos, a nivel de difusión, sino a nivel de uso, que entendemos que al final es como se tiene que hacer, ¿no? Tiene que ir de forma paralela el uso y la defensa normativa y de derechos. No vale de nada tener una normativa estupenda que luego no se plasme en la calle, de la misma manera que, como tenemos ahora, tampoco garantiza ningún derecho que la inmensa mayoría de los asturianos y las asturianas hablen las lenguas propias de aquí si luego desde la administración pues no hay capacidad para hacer valer los derechos de esas personas. En ese sentido, seguiremos apostando por ello y utilizándolo de la forma que tiene que ser, que es con absoluta normalidad, puesto que son las lenguas de aquí y no se pueden seguir viendo desplazadas como ha pasado hasta ahora. Y en ese sentido, pues bueno, esperamos encontrar aliados políticos que en otras fuerzas con los que poder trabajar en ese sentido y bueno, esperemos que, como decía antes, durante esta legislatura podamos empezar a materializar un cambio en ese sentido también. Lo que pasa que sí que falamos nós aquí con concellales que ya lo fixeron en anteriores legislatures de outros partidos políticos e sí que amosaron que ponen ellos muchos pilancos, muchas dificultades para facerlo. Non sei si en lo que tenéis fecho agora que, bueno, acaba de entamar la legislatura, Lucía, ponen vos algún problema, pues el que transcribe los plenos, el que transcribe, por ejemplo, una petición o así que vos diga, oye, si en asturiano como no yo oficial no os lo faigo. Claro, precisamente hoy han llamado a uno de los concejales de Somos Corbera del ayuntamiento para comentarle eso, que parece que cerca hay un problema con sus intervenciones, porque como las hacen asturiano, pues bueno, que no se pueden transcribir porque no hay ninguna persona que pueda hacerlo, ¿no? Es un problema porque lo que se está haciendo al final es, pues, quitarle el derecho a esta persona a hablar en su lengua materna, lo cual, pues bueno, es una muestra más de lo que pasa cuando no se garantizan derechos desde la propia administración. Sabemos que este tipo de cuestiones nos las vamos a encontrar, pero también entendemos que tenemos que vivir con ellas hasta que la situación pueda cambiar y que eso en ningún caso puede servir de excusa para dejar de utilizar la lengua que entendemos que se tiene que utilizar, que es que si aquí el concejal de Somos Corbera, Rogelio Crespo, su lengua materna es el asturiano y está en Asturias, pues entendemos que se tiene que garantizar ese derecho y que poner un problema por el tema de la transcripción, pues lo que se está haciendo es
partir ese derecho en dos. Y da igual que sobre el papel exista si no se garantiza a la hora de la verdad. Entonces, bueno, con esas cosas, pues viviremos con ello el tiempo que haga falta mientras consigamos cambiarlo. Sí, a ver, tendréis que pelearos bastante, ya os digo, porque aquí tuvimos ya a 10 concejales que tentaron, pero bueno, sí que es interesante el que en el Parlamento asturiano, que parecía una institución impermeable al idioma propio de nuestro país, pues que vaya apareciendo y sentir a ellos de vuestros diputados na toma de posesión, pues falar de todo este tema, nes alderiques, nes discusiones, pues foi hiperinteresante. Más nada, Lucía Montejo, como decíamos, diputada y vocera de Podemos en el Parlamento asturiano, muchísimas gracias, y sí que nos prestó ese xesto, por lo menos, a ver, porque muchas vegadas dende fuera de Asturias también lo topamos nos, la xente, si ya en Asturias no conoce mucho la situación, fuera de Asturias menos ainda, y bueno, por lo menos que Pedro Sánchez tenga constancia de lo que está sucediendo en Asturias. Un abrazo y muchísimas gracias. A vosotros también, muchísimas gracias. Simba, decepcionástime. Selo. Pudieron matarte, desobedeciste a Revente y pusiste en peligro a Nala. Solo tentaba de ser valiente como tú. Yo soy valiente cuando tengo que serlo. Simba, ser valiente no quiere decir buscarse problemas. Pero tú no tienes miedo a nada. Güey, túvelo. ¿De verdad? Sí, creí que iba a perderte. Ah, también los reyes tienen miedo, ¿eh? ¿Sabes una cosa? ¿Qué? De seguro esos yenes estaban más asustados. Claro, porque nadie puede meterse con topa. Ven aquí, piquiñín. ¡Ay, no! ¡Ah! Ahora va a ser. Pa, somos amigos, ¿no? Sí. Y siempre vamos a estar juntos, ¿verdad? Simba, voy contate de que un día contóme mi opa. Mira les estrellas. Los grandes reyes del pasado, mírennos dende esas estrellas. ¿De verdad? Sí. Y cuando te veas solo, recuerda que esos reyes van tare ahí pa guiate. Y yo también. Romería de pastor, donde te querías casar. Alicia, olías tú lo que te podía pasar. Palmeira, nena, palmeira, palmeira, que triste estás. Por la vila danta noite, a roubaronche el rapaz, a roubaronche el rapaz, a roubaronche el querer. Palmeira, nena, palmeira, no volverás a ver. Seguimos en el noso programa de radio con esta sintonía desta nova sección que femos para falar da zona occidental de Asturias, e en ella imos fer uso da súa lingua propia, el leonaviego ou fala. Para ello saludamos a Moisés Cima, o noso colaborador. Moi boas, que nos contas hoy, Moisés? Moi boas, Samuel, que tal? Mira, hoy íbamos a falar un pouco del... Estamos empezando el verao, empezando el verao non, empezando as xornadas de festas veranegas máis fortes que ven agora en agosto en todo Asturias, e eu creo que en gran parte de Europa, un momento de un pouco de relaxo, un pouco de festividade, e quería falarte un pouco de as festas que temos por aquí. Botamos un pouco mao de quefemos.com, que é unha página web que fan uns compañeiros daqui de Leonavia, pois están Diana Alba, están Xurre Portilla e máis compañeiros e compañeiras que están traballando en esta página, que aproveito para recomendar aos ointes que lle boten un ollo, e falamos un pouco de lo que pasa por esta terra. Lo máis significativo, desde logo, é el descenso de Navia, que foi ben pouco, foi el día 2. Foi un descenso que, bueno, como sabedes, é un descenso internacional con nadadores de todo el mundo. Participan seleccións nacionales de distintos países, pues visítanos a selección rusa, visítanos anualmente a selección da India e outras seleccións internacionales que participan neste si lo direi, competición de natación, sí, que é unha das a máis importantes sin duda de Asturias e unha das máis importantes de Europa entera.
tuvo a participación moi boa. El tempo non é que fora lo mellor que pudera ser, pero sí que tuvo moi boa participación, tuvo moi boa acollida entre a xente de Navia. As festas nas que estamos agora, as festas da Barca, son as festas patronales de Navia, son as festas con moito arraigo dentro da población naviega. Agora el día 15, que é el día de la Barca, que é el día grande, que coa participación de la coral de Navia na iglesia de Navia e a procesión da Virxe, e que é algo que os naviegos e as naviegas sinten moi profundamente. En Navia, ademais, aproveitando estas festas e aproveitando este influxo de xente que ven a ver el descenso, amañaron el concerto de Los Suaves, Siniestro Total, Mala Reputación e de Sonic Race. Foi el sábado 1 de agosto, tamén con unha participación moi grande. Unha das ocasións para ver aos Suaves aquí no centro de Asturias, este grupo gallego que ten moita trascendencia en todo o estado. A participación de xente tanto do centro de Asturias como de Amariña de Lugo foi enorme, arrastran moitísima xente sempre que tocan. Lleva tempo que non tocaban en Navia. En Navia veio os anos amañábase el certamen rock que organizaba a Asociación Moza de Navia, que por distintas razóns foi perdendo forza, pero que está recuperando un pouco agora, recuperando un pouco el traballo de xente nova, sin ánimo de lucro, con ganas de traballar, con ganas de puxar por la villa e por concello. En el resto de Leonavia tamén temos un montón de actividades, desde cursos e cestería nos Ozcos, desde en Castipol foron as festas del Carme el 1 de agosto, que tamén tuveron moi boa participación. As festas del Carmen sempre ten moito puxo en Castipol, en este caso en Siares, sempre ten moito puxo e ten tamén unha participación popular moi grande. A nivel deportivo tamén foi este mes que está transcurrindo, tamén foi importante coa maratón de fútbol sala. E en general un pouco tuvemos un pouco festivo e deportivo. Foi a cuarta festa del Club Deportivo Marino das Figueiras, e en general un pouco agosto é un mes, como dicimos, importante para a cultura e para as festas. Non podemos esquecer el último sábado de agosto, a noite celta de Porcía. El 3 de agosto xa non é Leonavia, pero si é no occidente de Asturias, en outubro el concerto de Xera, que tuvo tamén moi boa acollida, e todo un pouco todo este tipo de iniciativas que na maior parte dos casos son iniciativas populares. Non hai moitas veces participación dos concellos, pero noutras moitas veces estamos falando de iniciativas populares que tuvieron dando todo el mes e que siguen dando todo el mes que queda moita vida tanto Leonavia, pues como el resto de Asturias. E aparte, Moisés, esta páxina que nos comentache, o de quefemos.com, que fai un labor pero importante, ¿no? Sí, a verdad que el labor que fai en Quefemos é moi importante porque de mao pode parecer que fan pouca cousa, porque lo que fan é colgar a axenda cultural, pero é moi importante porque gracias a que se colga esa axenda cultural, toda a xente do centro de Asturias pode saber que se está fendo no centro de Asturias. Además foron abarcando cada vez máis territorio, empezaron abarcando lo que é Leonavia, siguieron abarcando a costa occidental asturiana e agora abarcan incluso hasta Cuideiro. Entonces un pouco dende Cuideiro hasta tocar con Galicia, pues abarcan todas as actividades culturales que se fan o todo lo que poden chegar. É un traballo puro, sabes tú tamén un pouco en Alderiques de Asturias, ás veces el traballo parece que non se ve e hai un traballo de andar detrás da xente, de andar correndo de aquí para allá, que como tú ben sabes a veces é desagradecido, pero tamén ten os seus frutos e as súas recompensas.
Sí, é toda unha referencia esta páxina. Camentamos a la xente a que visite quefemos.com con Diana Isurde, que están aí traballando duramente por esta páxina, toda, como decíamos, unha referencia para todo o occidente de Asturias, con todo tipo de festas, ou que son todo tipo de eventos, e que a máis Moisés ten moitas visitas, Ten moitísimas visitas. Agora mesmo non sei dicirte exactamente as visitas que ten, pero bueno, a última vez que falei con Xurde sí que me falou de eso, de miles de visitas a lo largo del mes, e la verdad que é unha referencia para xente de moitos sectores socioculturales, digamos, xente que pode ser pues máis de un ámbito pues máis asturianista, máis de esquerdas, máis do que mira que femos, pero xente que completamente desvinculada deste grupo sociopolítico, pues tamén ve e ten moi boa acollida entre esta xente tamén que femos. Para mí as dúas páxinas referenciales que hai neste momento na Leonavia sería que femos e Fala Viva. Podemos se que aproveitar a falar un pouco de Fala Viva, se que Sí, un pouco, sí. Bueno, Fala Viva, que non sei se os ointes conocen todo o mundo, falaviva.net, é un informativo digital feito integralmente en gallego asturiano. A iniciativa tirou da mão da asociación Os Rapalacois das Figueiras, ou asociación que tirou tamén de moitas actividades nas Figueiras, e que lo que fan é todas as noticias que salen sobre Leonavia, todas as que se poden chegar, relatallas en gallego asturiano. Moitas delas son noticias culturales, non ten a capacidade de ser a un periódico diario, porque, bueno, este é un traballo pues un pouco como o que fais tú en Alderiques Asturias, un traballo voluntario e que moitas veces non é todo lo agradecido que pudera. E entonces as noticias son un pouco desiguales en el sentido de temporal. En la última noticia que ten, que del día 29, de ben recente, é a presentación en Xixón del libro Curandeiros, Compostores e outros sanadores de Martín Villar, que, como sabes, ganou el premio Fierro Botas del 2014. E a anterior noticia que ten, pues, en relación al concejal de Ibias, de Nos Ibias, que foi el primeiro en xurar en gallego asturiano el cargo. Unha cousa que tamén pasou, a noticia que pasou bastante desapercibida para todos os medios de comunicación, pero que sí que planteou un antes e un despois na vida política de Leonavia, porque os políticos de Leonavia moi poucas veces falan en gallego asturiano públicamente, exerciendo como voceiros políticos. Alguna excepción hai, como alcaldesa del Franco, alguna excepción, pero sí que foi a primeira vez que se prometeu neste caso el cargo en gallego asturiano. Sí, é moi interesante eso, que xa na política vaiase utilizando esta lingua que tamén é de Asturias. Mais nada, Moisés, moitísimas gracias por estar con nosotros esta outra ocasión que volvamos a fer esta sección especial que femos da zona occidental de Asturias. Un abrazo. Pois moitísimas gracias a ti, Samuel, un abrazo. Zala moño el pato y xío el día si cachafó Sant Esteba y Navedo Tamagordas y Sarzón Palmeira, nena, palmeira que triste estás Pola vila danta noite arroubaronche el rapaz arroubaronche el querer Palmeira, nena, palmeira no volverás a ver. Estás sintiendo Iniciativa Polo Asturiano nes Ondes. Hola, llámome Carlos Alba, alcuño cellero, y préstame mucho sentir Iniciativa Polo Asturiano nes Ondes. Hasta aquí aportó este programa de la Asociación Iniciativa Polo Asturiano. Acordaivos que pa ponevos en contacto con nos tal nuestro mail que lle como sigue: contacto@iniciativapoloasturiano.org y la nuestra página web iniciativa.org, además de tener perfiles en el Facebook, Twitter y YouTube, donde podéis estar informados al minuto de toda la nuestra actividad.
Más nada, gracias por estar ahí sintiéndonos, afallaríanos que vos prestase abondo y nuna semana estamos aquí otra vegada pa portavos charres y noticias que surdan al rodio la nosa lingua en estos vinientes 7 días. Un saludín afalladizo a todos y a todos, ¡tayueu!